De- Bueno, vamos comenzando. Mientras tanto, se irán agregando a la sala. Así que bueno, ahora sí, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en esta nueva conferencia, clase, mejor dicho, organizada por el Consejo Federal, que forma parte del ciclo anual de clase que comenzamos este año a organizar desde la coordinación el Consejo Federal de Defensores y Defensoras Generales de la República Argentina. El tema que nos convoca el día de hoy es ejecución de la pena, aspectos procesales, que estará a cargo del doctor Rubén Alderete Lobo, que ahora lo voy a presentar formalmente. Previamente, tal como decimos siempre, por favor les pedimos que mantengan los micrófonos apagados, más que nada aquellas personas que están conectadas por celular, que es muy fácil, por ahí entra un mensaje más fácil que se active el micrófono, así que pedimos que por favor lo controlen, que no se encienda automáticamente. En la medida de lo posible también pedimos que mantengan encendidas las cámaras. Con relación al certificado de asistencia, pedimos que sus datos lo completen de manera exclusiva en el formulario, cuyo link ahora vamos a poner en el chat. Vamos a tomar, digamos, para el certificado la información que está solamente para el certificado, la información que está en el formulario solamente. En todo caso, el chat le pedimos que lo dejen habilitado por ahí para hacer comentarios o preguntas. Justamente ahora, unos minutos antes de ingresar, estábamos hablando ahí con Rubén, que la metodología él también la va a comentar, pero la metodología va a ser como otras clases que hemos tenido, que en el desarrollo de la clase ustedes van a poder intervenir y hacer preguntas, sea por escrito o sea de manera verbal. En el caso que sea verbal, pedimos que no abran el micrófono ustedes, sino que primero pidan la palabra para ir organizando las preguntas y consultas y nosotros o mejor dicho, el mismo Rubén le va a ir habilitando y diciendo con ayuda nuestra quién tomaría la palabra. Pero eso es lo que pedimos, por favor soliciten levantando la palabra. Y también que sean lo más concreta posibles los comentarios o preguntas que le quieren hacer al profesor. Así que bueno, sin más, entonces lo voy a presentar. Dispenso ante todo a la doctora Estela Maris Martínez, que no va a poder estar aquí presentando como ha hecho en otras oportunidades, presentando al expositor, porque justamente se está desarrollando un concurso en la Defensoría General y ella está como jurado. Eh, Así que bueno, lo voy a presentar yo. El doctor Rubén Alderete Lobo es abogado por la UBA, es doctor en Derecho por la Universidad de Palermo, es profesor adjunto interino de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de posgrado en la Maestría de Derecho de la Universidad de Palermo, es director del Instituto de Estudio Jurídico de Ejecución de la Pena de la Universidad de Palermo y es secretario letrado de la Defensoría General de la Nación, que está a cargo de la unidad especializada en Derecho de Ejecución de la Pena ante la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional. Así que bueno, Rubén, agradeciéndote un montón por haber aceptado estar aquí con nosotros en esta clase, que para nosotros es fundamental. Es tu tema de investigación de hace mucho tiempo. Sos una referencia tanto en el ámbito de la Defensoría Pública, ni hablar, pero también en el ámbito académico. Así que es un placer tenerte como docente. Así que sin más, te paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que muy contento porque este tipo de espacios, sobre todo que tienen esta característica heterogénea, jurisdiccional, en materia del desempeño de cada uno y una de ustedes, permite normalmente eh, el adquirir conocimiento y experiencia acerca de cómo se van desarrollando los distintos aspectos, en particular, que es aquello que por lo cual se me convoca y como bien dice Sebastián, es mi área de investigación principal y de interés ya de hace muchísimos años, prácticamente de toda mi vida adulta, eh, pero que representa en líneas generales desafíos en su abordaje, a poco que empezamos a andar por los distintos espacios, jurisdicciones y provincias
de la Argentina, ¿no? La realidad es que la ejecución de la pena presenta centenariamente un debate aún no resuelto del todo, por momentos desconcertante, acerca de eh, cuáles son las competencias de la nación y de las provincias para legislar sobre la materia, cuáles son los límites a la actividad legislativa y reglamentaria. No solamente los límites, sino las potestades y las competencias para dictar y emitir legislación. Y esto, por supuesto, este desconcierto respecto de el derecho material, se proyecta inevitablemente en el derecho procesal, que ocurre o acude justamente a hacer posible, a materializar el derecho de fondo. La convocatoria en particular de esta jornada se vincula específicamente con los aspectos procesales. Un asunto que, si nosotros pensamos al derecho de ejecución penal dentro de la gran rama de las ciencias penales, de las ciencias jurídico-penales, vamos a encontrar que en la gran bolsa de investigación y producción jurídica y doctrinaria de las ciencias jurídico-penales, vamos a encontrar que el derecho de ejecución penal ocupa un espacio muy pequeño en relación a la producción científica que nos tiene acostumbrados las ciencias penales en otras áreas, ¿no? Y yo siempre digo que si bien esto se ha modificado en la Argentina, sobre todo a partir de 1996, donde, eh, bueno, a nivel nacional, aunque con alguna anticipación también en otras provincias, como por ejemplo Santa Fe, se habían iniciado ensayos de la creación de la figura de una justicia especializada, de un órgano judicial abocado a la tarea de la ejecución de la pena, sin perjuicio de que los distintos ordenamientos procesales siempre han otorgado competencias a los jueces y juezas para resolver asuntos puntuales. Por caso, desde 1921, que el Código Penal faculta a la autoridad judicial como única, exclusiva, a resolver, diríamos, la cuestión más relevante de la ejecución penal, que es la libertad condicional. Entonces, esta decisión incluida en el Código Penal de 1921 forzó de alguna forma a que el derecho procesal tenga que generar mecanismos procesales para poder materializar esta demanda, cosa que no fue sencilla de lograr. Por ejemplo, durante muchísimos años, en el ámbito nacional, bajo el gobierno del Código Barrio, del Código Escrito, digamos, ¿no? Previo al Código Levene, de 1991-92, eh, la cuestión acerca de cómo se resolvía una libertad condicional frente a la carencia de disposiciones procesales en el ordenamiento nacional se resolvía mediante acordadas de la Cámara de Crimen, ¿no? Es decir, los mismos jueces y juezas tuvieron que crear sus formas y sus mecanismos procesales para poder resolver los asuntos. Pero como decía, esta digamos, inferioridad, vamos a decir, en términos cuantitativos de la producción científica de la ejecución respecto de otras ramas del derecho, se potencia muchísimo más cuando nos involucramos en los aspectos procesales, ¿no? Los aspectos procesales, sin duda, son lo menos investigado y lo menos de las cuestiones que rigen la ejecución penal, donde menos foco ha puesto la doctrina, y donde también, hay que decirlo, encontramos menos intervención o menos asuntos que haya abordado la jurisprudencia, eh, al menos en particular por parte de tribunales superiores. La excepción absoluta la constituye un pronunciamiento sobre el cual todas y todos conocen, pero que inevitablemente debo referirme cuando hablamos de aspectos procesales, que es el fallo Romero Cacharane de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento que ha cumplido recientemente 20 años y que, por supuesto, ha dejado muchísimos interrogantes no resueltos y muchísimos problemas procesales que, eh, vamos a decir, en
muchas circunstancias se enfrentan a dilemas de difícil solución. Eh, ¿Cuál es la principal razón por la que creo yo que los aspectos procesales han merecido menor abordaje o menor tratamiento que los aspectos sustantivos de la ejecución? Bueno, el principal, diría yo, o la principal razón es el desconcierto que representa, incluso para quienes nos ocupamos en particular de investigar estos temas, eh, asignarle una naturaleza jurídica al derecho sustantivo de ejecución, ¿no? Y este desconcierto tiene dos dimensiones. La primera, en nuestro país en particular, que tiene características federales particulares, vamos a decir, es un federalismo eh, no pleno, sino que se fragmenta de acuerdo a la materia. Es bastante importante que tengamos claro cuál es la naturaleza del derecho de ejecución, al menos de aquello que podemos calificar como derecho material, porque eso nos va a definir lo que las provincias pueden hacer y lo que no en materia legislativa, ¿no? Este asunto que, como les dije, es central y dirimente para el derecho de ejecución y, por supuesto, tiene impacto directo en el derecho procesal. Ahora vamos a ver por qué. Pero este punto, que yo creo que es el que hace muy interesante este tipo de encuentros y el que motiva, a mi juicio, esto que Sebastián les anticipaba y que creo que es aquello que debe ser la dinámica de este encuentro o que propongo que sea, y es que, dada la pluralidad de jurisdicciones o de representantes de distintas jurisdicciones que están aquí presentes en esta actividad, me es muy difícil sobre la base de regulaciones procesales diversas, tratar de buscar un hilo conductor que pueda abarcar la mayoría de los problemas en un encuentro, digamos, del tiempo que tenemos para compartir hoy. Entonces, también un poco mi idea es trabajar los fundamentos o aquellos que considero podría denominarse o fundamentos del derecho procesal de ejecución o pautas para la construcción de un derecho procesal de ejecución y que sobre la base de esos fundamentos, sobre la base de esos problemas, ustedes puedan tomar, ¿no? Alarmas o anotaciones y digan, y en mi jurisdicción esto podría resolver este asunto o algún problema específico que ustedes deseen abordar, por supuesto lo podemos trabajar o podemos intentar dar alguna respuesta, o intentar en este espacio. Por eso creo que lo mejor es que más allá de prioritariamente o principalmente el encuentro se desarrolle a partir de mi exposición, ustedes tengan la libertad de introducir esas consultas tanto en el medio de la exposición como al final, como mejor les parezca pertinente. Decía, este desconcierto acerca de la naturaleza sustantiva del derecho de ejecución penal eh, está dado por inicialmente, eh, yo creo que una falsa, digamos, controversia que originariamente se centró en cierta disputa acerca de asignarle al derecho de ejecución penal carácter administrativo o carácter penal, ¿no? Una confrontación, diríamos, este, jurídica, vamos a decirlo, más jurídica doctrinaria que otra cosa, acerca de ver a qué rama del derecho nos estamos refiriendo cuando hablamos del derecho de ejecución penal. Y la complejidad, digamos, que presenta la determinación o lo que ha hecho que esa controversia no haya sido del todo resuelta y todavía estemos, ¿no? Se haya proyectado centenariamente en nuestro país y en el mundo, ¿no? En algunos países o contextos se ha minimizado el asunto o se ha dejado a un lado. A mi juicio, la disputa es metodológicamente inevitable y dirimente. Creo que no se puede avanzar en el pensamiento de soluciones en el marco de derecho de ejecución penal sin asumir esta postura. Gran parte de los problemas está dado por esta confusión o por esta incertidumbre. Y claro, la incertidumbre está dada por
al menos son muchísimas, ¿no? Los argumentos que permiten pensar cómo incluir al derecho de ejecución penal en una u otra rama del derecho, pero vamos a decir que lo más evidente es que es imposible rechazar o negar que mediante la ejecución propiamente dicha y materialmente de la pena se produce en un establecimiento penitenciario administrado y gobernado por un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, por un órgano entre lo cual es muy difícil negar que entre la persona privada de libertad y ese órgano exista algún tipo de relación administrativa, ¿no? En la medida en que la mayoría de la producción de actos de gobierno por parte de ese órgano no pueden sino ser catalogados como actos administrativos, negar que en el marco de la ejecución hay cierto tufillo de derecho administrativo es bastante difícil, ¿no? La segunda razón es que muchas de las disposiciones que constituyen el derecho de ejecución penal, sobre todo las más importantes, que son las que están previstas en el orden, en el bloque de constitucionalidad federal, constituyen mandatos directos a la administración, como por ejemplo el derecho a condiciones carcelarias adecuadas, la prohibición de llevar adelante tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de alojar personas procesadas como condenados, digo, disposiciones específicas que están previstas en el bloque de constitucionalidad federal, son mandatos dirigidos al Estado y en particular a la administración pública, lo que representa que se trata de normas constitucionales, pero pertenecientes al derecho administrativo. Muchos de los recursos para cuestionar decisiones internas adoptadas por el servicio penitenciario también tienen ese carácter. Por ejemplo, las reconsideraciones de calificaciones ante el mismo órgano. Y podríamos decir, aunque con cierto matiz, y también hay que discutirlo, las sanciones disciplinarias, ¿no? Que digamos, terminan siendo el elemento dirimente para el debate, ¿no? Porque no hay nada más parecido al derecho penal que las sanciones disciplinarias, ni tampoco hay algo tan parecido al derecho administrativo como las sanciones disciplinarias. Eh, y esto, digamos, nos proyecta o nos interpela porque todas y todos sabemos que al menos en nuestro sistema y en la mayoría de los sistemas penitenciarios del mundo, las sanciones disciplinarias tienen impacto en la pena, sea directo o sea indirecto, ese impacto está presente, además de la privación de derechos que representa en términos regimentales la sanción que se aplique, ¿no? Generalmente modifica conductas, conceptos, la acumulación de esas sanciones termina construyendo la decisión de aspectos indudablemente sustantivos, como la libertad condicional, en términos de lo que es la observancia regular de los reglamentos carcelarios. Entonces, claro, eh, yo diría que uno de los ejes centrales que ha generado o revitalizado este debate es, bueno, cómo tratamos en los procedimientos disciplinarios, como procedimientos administrativos o como procedimientos penales en términos de las garantías que vamos a asignarle a estos procedimientos. Y claro, la discusión que, para la cual, digamos, hace 20 años era un tanto dirimente, ¿no? Porque sabemos que el derecho administrativo suele ser más mezquino en términos de garantías, o más, para decirlo de alguna forma, flexible o laxo. eh, la concepción o la asignación del derecho de ejecución penal como una rama del derecho administrativo fue siempre vista desde el lugar de privación de garantía, ¿no? Es decir, pensar el derecho de ejecución como derecho administrativo está dentro de la tan mentada relación de sujeción especial que habilita una discrecionalidad de la administración, sin límite, sin derechos y sin garantías, ¿no? Que de alguna forma, si leemos el fallo Romero Cacharane, cosa que, fallo que seguramente muchas y muchos de ustedes han leído, pero yo invito a su relectura constante, vamos a encontrar como una, digamos, disparadores que fomentan esta grieta, vamos a llamar, ¿no? Cuando el voto de los jueces Zaffaroni y Maqueda dicen
pensar al derecho de ejecución penal como una rama de la administración o como un derecho administrativo, la administrativización de la ejecución penal responde a una concepción anacrónica, dicen estos jueces, ¿no? En la que todo el gobierno de las decisiones corresponde a decisiones discrecionales de la administración. Y la verdad es que esto nos asusta, ¿no? Asusta muchísimo y por supuesto nos lleva casi a este, la idea de decir no voy a comprar bajo ningún punto de vista asignarle naturaleza administrativa al derecho de ejecución porque viene con todo esto, ¿no? Con todas estas cuestiones negativas detrás. Entonces, la situación opuesta es decir, bueno, entonces es derecho penal. Y claro, es bastante difícil pensar que todo el derecho de ejecución penal es derecho penal. Eh, por supuesto que se trata de la materialización o la efectivización, vamos a decir, de lo dispuesto en una sentencia y que, de una sentencia penal que en particular impone una pena. A lo que nos importa una pena privativa de libertad, porque el derecho de ejecución penal en rigor se ocupa de la ejecución de todas las sanciones penales, no solamente las privativas de libertad. Pero la construcción de un derecho procesal o de un sistema de principios, por su importancia, debe estar o trabajarse alrededor de la pena más importante, que es la privación de libertad, no porque sea la más utilizada, no solo porque sea la más utilizada, sino además porque es la que más intensamente priva derecho, ¿no? Eh, pero en rigor el derecho de ejecución penal se ocupa de la ejecución de todas las sentencias penales, de las penas pecuniarias, de las penas privativas de derechos, e incluso de la ejecución, como alguna idea bastante objetable, de medidas alternativas no punitivas, como la suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, que uno piensa por qué los jueces y juezas de ejecución deben ocuparse de la supervisión de estas medidas cuando no hablamos, no hay estrictamente personas condenadas, ¿no? Pero también de las condenas condicionales, prisiones domiciliarias y distintas modalidades que quedan dentro del gobierno, del control de los jueces y juezas de ejecución. Entonces, bueno, claramente mecanismos o institutos como la libertad condicional que alteran de manera sustancial la forma de ejecución de la pena tal cual estaba prevista en la sentencia, que permite que la persona sea liberada con anticipación, bueno, sin duda no le podemos asignar naturaleza administrativa a una regulación de esas características, ¿no? Eh, entonces, claro, quizá el camino, y esto es algo que para mí yo he superado ya con el tiempo, tanto desde el punto de vista doctrinario como incluso en el ejercicio de la tarea de la defensa, es aceptar que el derecho de ejecución penal no puede ser una sola. No puede ser ni penal ni administrativo, ni totalmente penal ni totalmente administrativo. Las consecuencias de asignarle esta característica, eh, digamos, única al derecho de ejecución son catastróficas, ¿no? Pensémoslo, por ejemplo, en términos de legalidad, del principio de legalidad. Si nosotros creemos que todo el sistema de ejecución de pena y todo el derecho sustantivo es derecho penal, bueno, tenemos que pensar el alcance del principio de legalidad y esto representa desafíos interesantes, ¿no? Por ejemplo, la irretroactividad. Eh, un problema que hoy es muy complejo, que estoy trabajando en particular, estoy tratando de aportar alguna luz porque en en nuestra realidad tenemos a la ley de ejecución, la reforma a partir del año 2017, que ofrece, por supuesto, todas soluciones mucho más gravosas que la de la ley 24660 original, y el desafío representa pensar su aplicabilidad retroactiva o no, es decir, la ultraactividad de la ley 24660 para personas que venían ya cumpliendo pena por hechos cometidos con anterioridad a la reforma y al mismo tiempo la imposibilidad, son las dos caras de la misma moneda,
de aplicar retroactivamente las disposiciones de la nueva ley, asumiendo, por supuesto, sin riesgo, podemos asumirlo, que todas sus disposiciones o el 99% de ellas son más gravosas. Lo que pasa es que, claro, la ley 24.660 tiene 229 artículos y mi pregunta es, ¿cómo hacemos este análisis eh, para saber qué régimen de ejecución de penas vamos a aplicar? Lo pensamos en términos sistémicos y decimos, bueno, a este grupo de personas que cometieron el hecho con anterioridad le aplicamos la ley anterior y a este grupo le aplicamos la ley posterior. Y estamos hablando de todas sus disposiciones o hacemos un análisis individual de cada una de las disposiciones. Y esto ya es complejo, ¿no? Porque en términos de legalidad, uno está frente al principio de legalidad material si asume que tiene enfrente ley penal. Eh, y entonces imaginemos esta situación. Yo les propongo, eh, yo sé que el título es aspectos procesales, pero yo no puedo ni hablar de aspectos procesales si no defino cuál es el derecho material que tenemos enfrente, ¿no? Porque esta es la dificultad que trato de explicar. Pero fíjense este caso. Imaginemos que se modifica el régimen, estuvimos a esto de que ocurra, porque el Poder Ejecutivo mandó un proyecto fallido al Congreso para reformar el sistema disciplinario, el capítulo de disciplina de la Ley 24.660. Imaginemos que en ese proyecto no hubo modificaciones en términos de las conductas típicas infraccionales, ¿no? Pero imaginemos que esto ocurre, que hay una modificación estructural del sistema disciplinario de las prisiones y se modifica. Es más, hasta incluso podemos pensar en modificaciones muy, no del todo graves o importantes. Imaginemos la prohibición absoluta de fumar en todos los espacios de la prisión. Hay una infracción disciplinaria media que dice fumar en los lugares no autorizados, pero imaginemos una modificación que expone como sanción grave la prohibición absoluta de fumar en todos los espacios de la prisión. No cabe ninguna duda que esta disposición eh, representa mayor gravosidad, no solamente para el fumador, sino que está creando un tipo infraccional que no existía antes. En términos de legalidad, no podemos negar que se está agregando una disposición que tipifica una conducta que antes no la estaba. Entonces, si nosotros pensamos eh, en términos de legalidad, diríamos, bueno, esa prohibición solo puede ser aplicada, como si lo pensamos en términos de una norma penal, a las personas que cometan delitos con posterioridad a la ley. Entonces encontraríamos el ridículo de que en el mismo espacio, eh, vamos a pensar en el mismo pabellón, haya una persona fumando, ¿no? Dos personas fumando, y venga el celador y diga, discúlpeme, ustedes dos están fumando. ¿Usted cuándo cometió el delito? No, yo en el 2016. Ah, entonces usted fume tranquilo. Usted, no, yo en el 2018. Venga, sancione, usted no puede. Eh, y uno diría, no, la verdad que es absurdo pensar el principio de legalidad de esa forma. E incluso podemos imaginar otro tipo de infracciones o de decisiones regimentales que sin duda van a representar modificaciones a la pena, porque no es lo mismo tener mayor o menor espacio dentro de la prisión o distintas cuestiones regimentales que hacen al régimen interno. Zaffaroni decía, una pena que se ejecuta de manera distinta son dos penas distintas, ¿no? Pero cuando uno piensa, cualquier decisión regimental implica modificaciones a la pena. Entonces, diríamos que cualquier tipo de modificación es sustantivo penal. Y entraríamos en un problema en que la cárcel sería prácticamente ingobernable, porque cualquier modificación desde el punto de vista regimental generaría esta, ¿no?, diferencia de aplicación. Bueno, usted fuma, usted no fuma. Usted puede tener este material, usted no puede tener. Y la verdad que en términos regimentales suena cuanto menos, digamos,
de imposible materialización. Sin embargo, claro, cuando las modificaciones se dirigen a eh, impedir un régimen de soltura anticipada, como la libertad condicional, ahí no tenemos dudas, ¿no? Ahí nos parece intuitivamente que, claro, es relevante que me introduzca una limitación con posterioridad a la comisión del hecho y que me alcance esa limitación sin compromiso con la garantía de legalidad. Entonces, fíjense que eh, la primera cuestión para la determinación del alcance del principio de legalidad es definir qué normas son penales y cuáles no lo son. Y esto es tan importante a los efectos de la legalidad que también como así también a los efectos del reparto de competencias entre las provincias respecto de lo que pueden regular y lo que no. Y además del problema constitucional del federalismo y el reparto de competencias, yo diría que también es dirimente para pensar mecanismos procesales adecuados a la naturaleza de la cuestión de ejecución penal que tenemos entre manos para resolver. Si se trata de un asunto de derecho administrativo, bueno, entonces deberíamos pensar regulaciones procesales adecuadas a ese carácter de las normas involucradas. Y si se trata de disposiciones de carácter sustantivo penal, entonces los mecanismos procesales también tienen que ser pensados con esa característica. Y fíjense, y acá así empezamos a introducirnos en el asunto procesal, ¿no? En materia disciplinaria no representa mucho problema, porque la Corte Interamericana ha dicho que los procedimientos, en cualquier tipo de procedimiento, las garantías del 82H se aplican tanto a procedimientos penales, así como administrativos, así como de otro orden, incluso laboral y civil. En particular, por ejemplo, el derecho de defensa, que todos sabemos que existe en todo tipo de procedimientos, pero la Corte Interamericana tiene bastantes pronunciamientos exigiendo que con la misma intensidad que se requiere el derecho de defensa o que se materializa el derecho de defensa en el procedimiento penal, también se haga en otro tipo de procedimiento. Entonces acá nos obviamos un problema, porque las sanciones disciplinarias podrán ser administrativas, podrán ser penales, no importa qué sean, el derecho de defensa debe ser garantizado con la misma intensidad, al menos en el sistema interamericano de derechos humanos, tal cual está planteado. Entonces sería inadmisible, como hoy ocurre, que un proceso disciplinario se sustancie sin presencia de la defensa técnica. Y esto es inadmisible tanto si lo consideramos penal como si lo consideramos administrativo. Y ahí no tenemos problema. Pero cuando pensamos al derecho de ejecución penal en términos de un fallo muy importante de la Corte, que es el fallo Fernández Arias, ¿no? No sé si lo recuerdan ahí, por las viejas épocas de derecho administrativo, materia que, bueno, capaz que ustedes no tenían idea que íbamos a hablar de derecho administrativo, no me insulten, pero bueno, o sí, háganlo, pero no por el chat. ¿No? Este, pero el fallo Fernández Arias, recordemos, establece aquello que conocemos como control judicial suficiente, ¿no? Del acto administrativo. ¿Y qué significa el control judicial suficiente? Bueno, que no hay problema en que determinados asuntos sean resueltos por un órgano administrativo siempre y cuando haya una vía judicial para poder controlar esa decisión. Y entonces, en términos procesales de diseño, es muy importante para la ejecución saber si estamos frente a un acto administrativo o frente a una decisión que resuelve sobre la determinación de la pena. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño tendré que, o bien, crear un procedimiento para efectuar ese control judicial de ese acto, e incluso podría crear hasta mecanismos procesales de reconsideración ante el mismo órgano, o bien no le puedo dar ninguna potestad al órgano administrativo para la decisión del asunto y tengo que dársela de forma directa a un órgano judicial, porque si se trata de una cuestión penal, no podría hacer esto y el Poder Administrativo no puede involucrarse en la decisión. Y acá ya cambia el asunto, que acá ya no hay un mecanismo de control judicial suficiente, sino entra en juego el derecho al rey, contra una decisión tomada respecto del proceso de determinación de la pena en la fase ejecutiva.
Entonces, fíjense por qué es tan importante discernir cuando estamos frente a una norma o a disposiciones regidas por el derecho administrativo y a disposiciones estrictamente jurídico-penales. Porque cuando pensamos en términos procesales, al derecho procesal le interesa, para aportar su ciencia, qué tipo de derecho material está siendo efectivo. Y claro, bueno, esto en consecuencia es un problema enorme en la Argentina, ¿no? Y encontramos que la ley 24660 pretendió ser aplicada en todo el país, se autoproclamó complementaria del Código Penal y en el año 2017 eh, se presenta una reforma que además de romper sistémicamente todo el orden normativo y la coherencia normativa de la ley 2460, buena, mala o vieja, la ley del 96 era coherente sistemáticamente, había un plan eh, pensado y diseñado para regir la política penitenciaria del país. Y en el año 2017 esto se rompe totalmente. Y claro, a mí me parece también un tanto dificultoso hablar de aspectos procesales cuando el derecho sustantivo está roto. ¿Mm? Eh, pero al mismo tiempo las provincias quedaron totalmente desconcertadas con esta reforma, porque ahora las provincias el mensaje a las provincias es que solamente aquello que está previsto en la ley 24660 es obligatorio para las provincias en lo que hace a libertad condicional, libertad asistida y cómputo de pena, que en realidad, vamos a decirlo, no hay cómputos de pena en la ley 24660 estrictamente, lo que me parece que quiere evitar ese artículo 229 es que las provincias creen formas de computar la pena digamos, propias, ¿no? Porque en realidad la forma de computar la pena está en el artículo 21 del Código Penal y la ley 24660 no tiene formas de cómputo de pena. Podría decirse la conversión en tareas comunitarias o el estímulo educativo, pero ni siquiera modifican la pena. Eh, entonces, ¿qué pasa? Las provincias empiezan a decir, bueno, pero entonces ahora nos han soltado la mano en términos sustantivos y muchas provincias que habían adherido a la ley 24660, siguiendo también con una concepción extraña, ¿no? Porque las provincias no adhieren al Código Penal, lo aplican. Entonces, esta idea de adhesión parece sugerir que hay muchas de sus disposiciones, el reconocimiento de que muchas de las disposiciones de la ley 24660 son administrativas. Yo diría que además hay procesales también en ese mare magnum de normas, hay de todo. Pero bueno, muchas provincias dijeron en el año 96, bueno, vamos a hacerla más cómoda y saquemos una ley provincial de adhesión. Eh, y por ejemplo, la provincia de Santa Fe, doy el ejemplo de la provincia de Santa Fe porque hay varias provincias. Mendoza ya dictó su propio código hace tiempo. También la provincia de Buenos Aires fue la primera, a los 2 años de sancionar la 24660, dictó su ley. Eh, pero la provincia de Santa Fe acaba el año pasado de dictar, diríamos, la primera provincia que sanciona su ley de ejecución luego del 2017. Y lo hace declamando que tiene potestades para hacerlo porque el propio Congreso Federal de alguna forma la ha dispensado, ¿no? Y le ha dicho, solo toque la libertad condicional, no toque la libertad condicional, la libertad asistida y los cómputos. Todo lo demás a lo que usted quiera. Eh, y esto representa problemas desde el punto de vista sustantivo, porque yo, por ejemplo, me parece que puede haber algunos institutos grises, ¿no? Entre si son administrativos o penales, pero la salida transitoria, por ejemplo, me parece que modifican de manera muy importante la ejecución de la pena. Permitirle a una persona salir hasta 72 horas de la prisión, no me parece que pueda estar en manos de un órgano administrativo una decisión de esas características. Eh, y de hecho, en la ley 24660 está en manos de un órgano judicial. Ahora, ¿qué le dice la ley a las provincias?
salida transitoria haga lo que usted quiera. No, no puede dictar su propio régimen de salida transitoria, tanto más severo como más este, amplio, si se quiere. Y de hecho, la provincia de Santa Fe lo ha hecho. Algo que no se dice de la ley, mucho de la ley este, santafesina, ¿no? La ley santafesina transpira peligrosidad, ¿no? Uno la ve y riesgo, 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 personas peligrosas. Busca, googlea, pongan, hagan el ejercicio de poner buscar y pongan peligro o riesgo y le aparece mucho más que si ponen mujeres. No hay, no, pareciera que no hay mujeres presas en la provincia de Santa Fe. No solo no tiene perspectiva de género la ley, que sería exigible, ¿no? En una ley del año 2020, diciembre de 2023. O sea, no digo ya que profundice, ¿no? En la perspectiva de género, en su carácter interseccional y en su carácter más amplio. Cuanto menos que regule la situación de mujeres privadas de libertad a la usanza de las reglas mínimas del año 55. Bueno, ni siquiera tenemos, está claro que es una ley que se preocupa de otros problemas y no de hacer una ley moderna, ¿no? Eh, y la ley de Santa Fe, criticable en casi todas sus regulaciones, permite las salidas transitorias, donde la ley 2460 no lo hace. Eh, y en ese aspecto es más benigna que la ley 2466, porque no tiene, hasta que se den cuenta, creo, supongo, ¿no? En algún momento se darán cuenta que regularon las salidas transitorias, lo saben, pero bueno, en algún momento saldrá, se, se hará más público y que personas que están condenadas por determinados delitos en el ámbito de la ley 2460 no pueden salir en salida transitoria, en el ámbito de la ley santafesina sí. En ese aspecto es más benigna. Y esto genera problemas enormes en términos de la determinación de cuál es la ley más benigna, porque nos han enseñado desde primer año, diría yo, de la facultad, que la determinación de la ley más benigna se hace de forma íntegra, no mosaico, ¿no? No, uno no puede andar eligiendo, bueno, esta parte de la ley me gusta y esta parte es más gravosa, entonces hago una nueva ley, ¿no? O sea, o aplico toda esta ley o aplico toda la otra ley. Y como las leyes de, 24 de ejecución en general regulan aspectos tan diversos, lo más probable es que sea más beneficioso en una parte, más rigurosa en otra, en partes administrativas, en partes sustantivas, en partes procesales, y eso. Y en este marco caótico es que el derecho procesal tiene que acudir a prestar su ciencia. Y me estoy salteando no porque me lo salté, sino porque lo estoy dejando para graficar el problema de manera más gravosa, un aspecto del derecho procesal que es central en el marco de la ejecución de la pena y es el control del derecho a condiciones carcelarias dignas. Es decir, mecanismos procesales o acciones expeditas que la ley procesal debe aportar para poder, para que las personas puedan tener un poder jurídico de acción para acudir al Poder Judicial allí cuando se vean amenazadas este, su vida, su integridad física, o bien se agraven ilegítimamente las condiciones de detención. Y estas, digamos, que nosotros conocemos normalmente acá, porque es algo no solo de la Argentina, muy este, nuestro, el pensar que el habeas corpus correctivo es la única vía para resolver estos problemas. La verdad es que no. Pueden crearse mecanismos expeditos con trámites sumarísimos para resolver este asunto sin necesidad de utilizar la acción constitucional del habeas corpus en su variante correctiva. De hecho, yo creo incluso que esto nos genera muchísimos problemas a los defensores que a veces no sabemos si interponer un habeas corpus correctivo, hacer un planteo a los jueces de la causa, o lo que terminamos haciendo a veces las dos cosas, ¿no? Que genera potenciales decisiones contradictorias, muchísimos problemas, que también el tener al habeas corpus como única herramienta que para resolver asuntos de extrema gravedad o de riesgo de integridad física o la salud o la vida de las personas privadas de libertad,
y asuntos muy menores, este, menores en relación con los que pueden representar estos riesgos, tenemos la misma vía. Entonces, claro, abarrotamos a los jueces y juezas de acciones porque tenemos una sola para resolver todos los problemas. Y que esto genera, por supuesto, que los jueces empiezan a filtrarlas, a tratar de buscar soluciones informales, porque es imposible tramitar todas las acciones de habeas corpus, es imposible traer a todas las personas privadas de libertad ante cada acción de habeas corpus. Y esos problemas, que muchas veces responden a, a un problema de operadores jurídicos, yo creo que tienen su origen en un defectuoso diseño procesal, o al menos en la inexistencia de mecanismos procesales adecuados, ¿no? Para resolver la diversa cantidad de problemas que se pueden presentar en la ejecución. Entonces, este diseño procesal de un mecanismo eh, específico para resolver agravamiento de condiciones de detención también demanda eh, pensar en un diseño exclusivo y que también es competencia de alguna forma, o termina siendo competencia de las distintas jurisdicciones, ¿no? De hecho, la ley de habeas corpus de alguna forma invita, ¿no? Rige en el ámbito federal, pero también es una ley que permite la adhesión por parte de las provincias o su reglamentación o tramitación independiente, individual. ¿Y esto qué problemas tiene? Bueno, varios problemas, porque nuevamente, nuestro federalismo, que a esta altura, como verán, nos genera más complicaciones, al menos en esta materia, nos genera más complicaciones que soluciones. De hecho, la experiencia mexicana es para observarla, porque México tiene un federalismo mucho más estanco que el nuestro, y decidió transformarse en unitario en materia de ejecución de pena. O sea, optó por, no basta, no podemos seguir teniendo una regulación por cada estado diferente. Entonces crearon órganos y organismos con competencia en todo el territorio y dictaron la ley de ejecución mexicana última con la intención de, bueno, poner una cierta unificación en la materia. Algo que yo considero que es lo que debe ocurrir. Esta es una opinión personal, puede ser debatible o no, y de hecho el profesor Zaffaroni propone, y el fallo Berbitsky, vigente de la Corte, propone o admite la idea de regulaciones diferenciadas en la etapa de ejecución. Para mí, esto genera muchísimos problemas y además la expectativa que tenía, creo yo, el profesor Zaffaroni, declamada en la propia formulación de su posición, era que las provincias iban a regular para mejor y más ampliamente los derechos, iban a proteger más ampliamente los derechos de las personas privadas de libertad y eso iba a generar un efecto cascada que iba a alcanzar a que la legislación nacional eleve también sus estándares. Y lo que ocurrió fue lo opuesto. Las provincias empezaron a legislar para peor, provincia de Buenos Aires y Mendoza a la cabeza, y luego esas legislaciones más rigurosas fueron tomadas y replicadas en el ámbito nacional. Entonces, un poco con el diario del día y sin ánimo el diario del lunes, digamos, y sin ánimo de ser injusto, al final prefería quedarme con una ley conservadora, digamos, nacional, con todas las dificultades que tiene para ser modificada y no habilitar esta regulación provincial que terminó teniendo estos problemas. Pero no solamente nos enseña el federalismo esto, sino también nos enseña que en términos de responsabilidad internacional necesitamos cierta unificación, porque no podemos dejar que las provincias regulen a su antojo la situación penitenciaria, porque al momento de responder internacionalmente por la violación a derechos humanos en los establecimientos locales, quien va a responder es el Estado federal. Digo, ni la Comisión ni la Corte Interamericana le va a importar que, que lo ha intentado de alguna manera el Estado federal en algún caso, sobre todo en el caso de las penitenciarías de Mendoza, decir, no, mire, a mí no me mande, porque claro, ¿por dónde llega la nota de la Comisión Interamericana? Estamos yendo, estamos haciendo una visita por Cancillería, ¿no? Y Cancillería dice, girásela a Mendoza, ¿no? Es un problema de los mendocinos. No, claramente no. Quien va a responder internacionalmente por lo que ocurra en Mendoza o en cualquier cárcel
o en cualquier jurisdicción local, vamos a decir, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no se puede hacer la desentendida en este punto, ¿no? Que eh, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene cárceles, ¿no? Tiene un montón de presos, pero no tiene cárceles. Entonces, claramente, todos los problemas vinculados con la responsabilidad internacional corresponden al Estado federal. Y el Estado federal, entonces, debiera estar ciertamente interesado en regular de manera más o menos uniforme eh, principios básicos en materia de condiciones de detención para que las provincias no puedan o estén obligadas, forzadas a garantizar determinados estándares que de alguna manera pueden comprometer al Estado en su responsabilidad internacional. Eh, Estoy a punto de hacer un break para preguntas, aunque no he terminado de desarrollar las cosas, pero como estoy diciendo tantas cosas, me da la sensación de que existe la posibilidad, solo existe, de que alguna o alguno de ustedes tenga alguna inquietud hasta aquí, como para luego continuar avanzando en otros puntos. Así que hago como una especie de pausa para abrir ver, a intervenciones sobre esto que vengo diciendo ahora, que puede ser que no han entendido nada, ¿no? Eso también es responsabilidad mía. Si esto pasó, pido disculpas, pero vamos a hacer eso, vamos a abrir hasta este punto como para luego seguir avanzando. A ver. Rubén, hay algunas preguntas que a medida que ibas avanzando fueron apareciendo por escrito, así que Ah, o te la las puedo pude. leer o las lees vos, están en el Las chat. leo. ¿Eh? Una es de Cristian Guillermo Navarro de las 4:21 y Mm. después hay otras más adelante. Así que Bien, mientras a tanto, ver. obviamente, si alguien quiere levantar la mano, también la pide, como dijimos al principio. Bueno, a ver, la de Chaco tiene que ver con, voy a sintetizarla, es bastante larga la formulación, con el contenido de los informes técnicos, y esto me parece interesante como para conectarlo más adelante con alguna suerte de principios procesales o fundamentos del derecho procesal que pueden colaborar a tratar de entender desde el punto de vista procesal cuál es la naturaleza de estos informes, que es un asunto que también es desconcertante, ¿no? Porque no logramos en términos de ejecución tener un lenguaje procesal, que es lo que quizá es mi propuesta en mi último trabajo, que en definitiva es mi tesis doctoral, y es el pensar al derecho procesal como una ciencia autónoma, el derecho procesal de ejecución penal, como un sistema que tenga fundamentos y un sistema de principios y reglas propio que permita dar solución a la problemática individual que se presenta en la ejecución. Lo que normalmente hemos hecho, que es lo que voy a desarrollar seguidamente, de la mano de Romero Cacharane, es tomar prestado el sistema de principios del proceso penal, ¿no? Y entender con esta idea de que están vigentes todas las garantías del proceso de la etapa de ejecución, que con eso tenemos resuelto todo. Y claro, lejos de eso, ese sistema de garantías, que por otro lado no tenemos muy claro cuál es hoy, ¿no? Además de un ordenamiento procesal por provincia, en el ámbito federal, ordenamientos eh, vigentes parcialmente, van entrando a poco, saliendo, ya tenemos hace 2 días la primera declaración de inconstitucionalidad de una norma de un código que todavía no entró en vigencia, digamos, el desorden y la locura procesal de nuestro país es desconcertante. Es desafiante cuando tenemos que explicarle a alguien que viene de afuera nuestra realidad procesal. Pero tratando de ir, anticipándome a algo que voy a desarrollar más adelante, a la intervención de Cristian, creo que la llave para empezar a pensar problemas vinculados con los informes técnicos es asumir su carácter de peritaje, ¿no? Digo, nosotros llamamos informes, ¿no? Casi como eh, lo hacemos intuitivo. Yo lo acabo de hacer, acabo de decirle informe técnico, pero esto también ha llevado a la confusión de pensar que la prueba de informe o los informes presentados por la administración son prueba de informes. Y la prueba de informes es difícilmente cuestionable, porque se trata de un medio de prueba que pone en evidencia circunstancias fácticas o hechos o acontecimientos ocurridos, cuando en realidad los informes penitenciarios son peritajes de pronóstico. Entonces, como peritajes,
requieren conocimientos específicos que al mismo tiempo demandan que tengamos la posibilidad de control de esa prueba a partir de peritos que tengan esos mismos conocimientos o al mismo tiempo cuestionar los métodos utilizados para las conclusiones, la coherencia interna de esos informes o de esas conclusiones con los elementos utilizados para fundarlas y sobre todo tener presente que estamos incorporando una prueba que está efectuando pronóstico, ¿no? Y los informes técnicos o los peritajes técnicos, en algunos casos son peritajes y en otros son, digamos, informes, por ejemplo, en materia disciplinaria, porque cuando se trata de determinar la observancia regular de los reglamentos carcelarios, estamos haciendo una mirada respecto del pasado, es decir, de una cantidad de conducta desplegada por la persona privada de libertad en todo su tiempo. Pero cuando hacemos un análisis de pronóstico de reinserción, estamos mirando el futuro. Y la forma de mirar o de analizar estos dos aspectos de los informes técnicos es diferente. Y un elemento muy importante que solemos o tenemos bien claro cuando hablamos de un peritaje en el proceso de conocimiento y no lo tenemos tan claro cuando lo hacemos en la ejecución, es la proposición de puntos de peritaje, ¿no? ¿Cuáles son los puntos sobre los que debe pronunciarse ese informe técnico, ese peritaje? Y además de la propuesta de esos puntos, también debiera haber una instancia, y hay que proponerla, me parece, de prohibición de valoración de determinados aspectos. Acá hay algunos en particular, ¿no? Que está Cristian explicando, pero hay muchísimos aspectos que utiliza la administración para arribar a sus conclusiones que tienen cierto tufillo a inconstitucionalidad, sobre todo en el involucramiento en la esfera de reserva de las personas privadas de libertad o claramente asuntos que tienen que ver con discriminaciones directas como las que están expresadas en la pregunta. Entonces, claro, ¿por qué los informes contienen esto? Porque no hay una propuesta previa acerca del contenido o las cuestiones que deben tenerse en cuenta para producir ese informe y puntos de peritaje específicos que además nos permitan también direccionar sobre qué aspectos debe o no tener en cuenta la administración para producir sus informes. Hoy, ese peritaje, que en cualquier proceso penal, un peritaje no es llamemos a un perito técnico para que venga y hable y determine lo que le parezca. No, llamemos a un perito técnico para que diga esto sobre esto con estas pautas. Y esto no pasa en el informe técnico. Le mandan el informe y que el servicio diga lo que le parece sin ningún tipo de marco. Pues quizá esa es algún tipo de respuesta mía respecto de esta intervención o que puede ofrecer soluciones. Eh, claro, ustedes me dirán, o Cristian en particular, pero muchas y muchos de ustedes me dirán, no tenemos oportunidad procesal de hacer esto. No nos la dan, no existe, pedimos la libertad y el juez y jueza dispone la producción de los informes o ya aterrizan los informes antes de nuestro pedido de que se inicie. Todo esto es real, lo vivimos, pero esto es un problema de diseño. Y ahí sí que estamos solos y solas frente a la falta de diseño procesal adecuado, porque no hay diseño procesal. La ejecución no tenemos en ningún código, en ninguno, ni en y en el Código Procesal Penal Federal el nuevo, menos, una, digamos, un detenido, adecuado y detallado diseño de mecanismos procesales como para poder llevar adelante la actuación. Entonces, esa orfandad de diseño procesal con que nos enfrentamos, yo diría que nos ubica casi en la situación de la Cámara del Crimen en los años 50, que creó su propia acordada para resolver el asunto, ¿no? Quizá el desafío es intentar forzar prácticas. Mi propuesta, por supuesto, en la instancia en la que me desempeño ahora es relativa, la trato de hacer sobre la base de reglas propias, pues, actúo ante la Cámara de Casación, pero estoy en contacto con jueces y juezas de ejecución todo el tiempo, y también conversamos sobre estos puntos y sobre los desafíos
que se afrontan en la jurisdicción y mi trabajo o mi propuesta jurídica, digamos, doctrinaria va en esa línea de hacer algún aporte para poder al menos plantear el problema de la necesidad de diseño procesal. Y muchos operadores jurídicos están preocupados por este tema porque no hay nada peor para un juez y para una jueza que no tener mecanismos procesales para tomar las decisiones. Esto lo han reclamado sistemáticamente todos los jueces de ejecución del mundo. En España hace años que están reclamando la regulación o una regulación procesal detallada de su actividad. Eh, entonces, ante la carencia, pasividad, omisión de los códigos procesales de regular estos asuntos, lamentablemente este tipo de cosas van a pasar y no nos queda más que intentar plantearla y esperar tener alguna suerte de éxito en que, en que se pueda empezar a pensar con criterio procesal muchas de las cosas que hoy se toman como un trámite, ¿no? Mecanismo de informes. A ver, ¿hay alguna otra pregunta acá? No, ejecución penal, pero recibimos denuncias que ocurren internos que realizan el manejo. Bueno, una muestra de fiscalía. A ver, Santa Fe. La postura de la Fiscalía en Santa Fe es que respecto a los aspectos no regulados en la ley santafesina se aplica supletoriamente la de la Nación. Por ejemplo, impedimento del artículo 56 bis. Bueno, esto muy interesante, esta observación. Eh, ¿Hay como alguna previsión? No la tengo ahora totalmente en la cabeza la ley santafesina, por ahí si hay algún colega de la jurisdicción, pero casi que creo que hay una previsión específica respecto de esto, de la aplicación supletoria. Eh, pero la aplicación supletoria, digo, no puede entenderse desde el punto de vista de que aquellos aspectos que no son, según la propia ley 24660, aspectos sustantivos que Santa Fe no puede, sobre los cuales Santa Fe no puede regular, el punto de partida de la ley santafesina es: yo voy a legislar mi propia ley porque tengo potestad para hacerlo. Entonces, si la nación, en teoría, ¿no? Porque este es otro problema. Yo no sé si es disponible por el legislador esto. Para mí hay un problema constitucional ahí, ¿no? No es que el legislador dice, usted puede o no puede, mañana el legislador no le puede decirle a una provincia, sancione su código penal. Y la provincia va a decir, lo voy a sancionar porque el Congreso me dejó. No funciona así, digo, hay una disposición constitucional al respecto, pero creo que no podría, o me parece que Santa Fe no podría regular un régimen de salidas transitorias sin alguna remisión específica al 56 bis. Si no lo hace, hay un problema de legalidad, porque está regulando un régimen diferenciado de salidas. No es el mismo régimen de la 24660. Entonces, la prohibición del 56 bis es respecto de beneficios contenidos en el periodo de prueba de la ley 24660. Y en la medida en que Santa Fe optó por dictar un régimen penitenciario diferenciado, no puede aplicar supletoriamente una disposición a un sistema progresivo diferente. Hay una cuestión de consistencia ahí. Y tiene que ver con esto que les decía. No existe la cuestión mosaico. Aplico un poquito de acá, un poquito de allá. No, la ley es un bloque, al menos en la propuesta que tiene que ver con el sistema progresivo. Eh, Después regimentalmente podemos discutirlo porque ya es derecho administrativo para mí, en algunos aspectos. Pero en este punto, y lo lamento, salida transitoria, aplico la ley santafesina y si la ley santafesina no tiene una prohibición expresa, a mí me parece, la Fiscalía puede plantearlo, es una discusión interesantísima. Si tienen pronunciamientos o fallos sobre este tema, la verdad me resultaría muy interesante contar con ellos y debatir. Eh, Bueno, lo otro de que los informes, bueno, lo solucionan con los informes negativos, bueno, la solución casera, ¿no? Del asunto. Bueno, no tenemos 56 bits, pero no se la damos a nadie, está bien, por otras razones o por otros fundamentos, está muy bien. Bueno, no está muy bien, pero sí, yo qué sé. Estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Eh, si la Corte Jimena, si la Corte falla en Lin
en línea con el informe de fondo, podría llevar a un nuevo procedimiento no solo en las sanciones, sino en todo. En la Corte Interamericana falla y dicta condenas al Estado argentino, no suelen pasar, tardan bastante en pasar. Agradecería que pase una, que es que se modifique el sistema disciplinario. La verdad que no puedo tener el optimismo de que a partir de esto el Congreso diga, no, vamos a cumplir con el fallo y aprovechemos, ya que nos han dicho que tenemos que establecer procedimientos más atinados, respetuosos de las garantías judiciales previstas en la Convención, modifiquemos todo lo que queremos. No tengo esa expectativa, digamos, pero bueno, podemos probar. Vamos a esperar a ver primero que falle la Corte y ver qué dice. Eh, ¿Alguna otra intervención? No. Bueno, eh, continuamos y dejo los últimos 10 15 minutos para intervención. Hablamos de garantías, ¿no? Ahora, ahí hay otro. Bueno, ninguno, o no tenemos muy claro cuáles son, porque el derecho de organización judicial es justamente uno de los mayores efectos que tiene la reforma del Código Procesal Penal Federal, que va entrando por etapas y en distintas jurisdicciones y por parte, digamos, en vigencia, pero no tenemos para nada claro cómo vamos a organizar o cómo se van a organizar los jueces y juezas de ejecución. Intuitivamente pareciera que el legislador pensó en oficinas judiciales, colegio de jueces, y en un proceso más reflejo o más parecido a los procesos adversariales o procesos acusatorios, modelos acusatorios, también en la etapa de ejecución. Son intuiciones por disposiciones que están ahí un tanto digamos, escondidas, tales como por ejemplo el asunto de que las partes deben proponer las pruebas, de que los jueces que intervienen en la unificación de penas, por ejemplo, que es una novedad, le da a los jueces y juezas de ejecución la función de unificar penas, pero establece que los que dictan unificaciones no pueden intervenir en la ejecución de esas penas que se unificaron. Entonces, hay una suerte de mayor, digamos, presencia del principio de imparcialidad, que también sugiere que esa no intervención eh, está pensada desde un lugar de organización judicial, que cuando haya que intervenir en un caso, una oficina judicial va a decir, usted no puede intervenir porque usted unificó. ¿No? Digo, hay reglas o principios que están previstos en el Código Procesal que no pueden ser materializados eficazmente si no es a través de una oficina judicial que organice la función de los jueces de ejecución. Eh, pero lamentablemente no parece que se vaya a desarticular la estructura de los juzgados. Y entonces a partir, bueno, ahí está el ejemplo de Salta, también tenemos, no sé si hay gente de Chubut, pero sí creo que sí había, pero no sé si están presentes, pero también hay un ejemplo importante en Chubut donde si bien había alguna idea rotativa de función de ejecución, este, no hasta donde sé, y por eso pido disculpas si estoy dando alguna información equivocada, pero en principio no hay muchas ganas de los jueces, no tienen muchas ganas de ser jueces de ejecución. Entonces, este, esas rotaciones no son lo esperada. Ahí está, bueno, Andrea, gracias. Pero rotan o no sé si tienen muchas ganas de rotar, digo. Cuando les toca, piden alguna licencia, algo pasa, digamos. O algunos que les gusta, digo, se quedan un año más, esto, no les queda opción. Bueno, este, eh, eh, pero bueno, digo, al menos, digamos, y ahí tenemos, y por supuesto, jurisdicciones que en términos cuantitativos pueden ser más chicas,
como sería el caso de Chubut, en el sentido de que tiene menos personas privadas de libertad condenadas y en consecuencia no hay tantas cuestiones que resolver diariamente como podría ser en la jurisdicción nacional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Pero la cuestión de la organización judicial es una incógnita y lo que más probable que pase es que, dado como viene la mano, empiece a entrar en funcionamiento el código y después nos organizamos. Primero entran en función la regla y después nos organizamos y el después nos organizamos va siendo sobre la marcha, que normalmente es inconveniente porque genera que quienes comanden esa organización sean los operadores jurídicos. No, no quiere decir que los operadores jurídicos siempre vayan a hacerlo mal, pero la idea es que no vayan sobre la marcha organizándose los propios que tienen que administrar justicia, que la organización esté diseñada, pensada, tanto en términos de distribución de las cargas laborales, de los casos, como cuantitativamente, de forma adecuada. Bueno, no parece que fuera lo que va a pasar. Eh, yo decía que el caso Romero Cacharane es quizá el primero en el que, de manera más evidente y más patente, presentó un dilema procesal, un problema procesal a resolver, una pregunta procesal. La pregunta procesal básica era, ¿tengo derecho al recurso en la etapa de ejecución? Esto es lo que preguntaba Romero Cacharane. Romero Cacharane lo preguntó, digamos, desde el ejercicio de su actividad recursiva. A Romero Cacharane le impone una sanción disciplinaria, él pidió su control judicial a través de la vía prevista en la ley 2460, ese control judicial se produjo, el Tribunal de Ejecución, el Tribunal Oral Federal, que cumplía la función de ejecución, confirmó la sanción disciplinaria y Romero Cacharane dijo, bueno, quiero seguir recurriendo. Interpuso un recurso de casación y la Cámara de Casación, que ya venía diciendo desde hace tiempo lo mismo, le dijo, mire, sobre los asuntos que tienen un origen administrativo, es suficiente el control judicial del órgano de ejecución. Entonces usted ya tuvo el control judicial de ese acto administrativo, no tiene vía recursiva adicional respecto. Bueno, claramente la construcción de esta idea de la casación era de tratar de evitar que muchos de los casos que venían de la justicia de ejecución lleguen a la Cámara de Casación y quitarse trabajo, ¿no? Porque el Código Procesal de la Nación claramente establece el recurso de casación contra las decisiones de los jueces de ejecución. Entonces, entramos en el problema eh, de si todas las decisiones que toman los jueces de ejecución son recurribles o no por vía de casación. El artículo 491 del Código Procesal no tiene una limitación al respecto. Entonces, podríamos decir que sí. Sin embargo, a mi juicio, la Cámara de Casación fundamentó de manera bastante pobre el asunto, porque en rigor yo les mencioné el fallo Fernández Arias, y el fallo Fernández Arias tiene en su considerando 9 una previsión muy específica. Dice que el control judicial suficiente se alcanza con darle a la persona que es sujeto pasivo de un acto administrativo y está inconformada con ese acto, la posibilidad de controlar judicialmente ese acto. Pero aclara, sin que esto implique la obligación de garantizar sucesivas instancias judiciales posteriores. Es decir, en términos de control judicial suficiente, el legislador puede crear, ¿no?, instancias recursivas posteriores al control judicial, pero no está obligado en los términos de Fernández Arias, por supuesto, ¿no? Estamos bajo el gobierno del control judicial del acto administrativo. Entonces la casación podría haber dicho, ¿no? Me parece que hubiese sido mucho más interesante el fundamento de decir que digamos, era suficiente en términos de control judicial
del acto administrativo, atribuyéndole carácter administrativo a la sanción disciplinaria y que con eso, con el control judicial del juzgado de ejecución, era suficiente en términos de Fernández Sáenz. No fue el argumento de la casación y el caso llega a la Corte y fíjense que cuando el caso llega a la Corte, llegan dos casos simultáneamente a la Corte. Esto fue una tarea de la defensa pública, una preocupación, era joven en ese momento, de 20 años ya, pero tengo que mencionar a un defensor que era defensor de tribunal oral en ese momento, y bajaba, yo trabajaba en un empleado de la Defensoría de Ejecución, y él bajaba preocupadísimo por este tema y gestionó él mismo eh, la interposición de recursos, pauperis, y se movió por todos lados para intentar que el caso llegue a la Corte, y es el doctor Gustavo Iglesias. Este, Él en ese momento estaba muy preocupado por este tema, siendo que no era defensor de ejecución, no le competía, digamos, no era de su competencia el ASO. Y él, recuerdo que participó mucho activamente en la cocina de todo lo que terminaron siendo estos recursos. Y hubo dos recursos. Uno de ellos fue Romero Cacharane y otro fue un caso llamado Siri Quintana. Esto, si les interesa, después yo se los puedo pasar. La historia de este fallo está narrada en un artículo que escribí para un especial que sacó María Piqué y Diego Sisman sobre la historia de los fallos de la Corte, ¿no? Trabaja desde un aspecto distintos fallos de Corte, y a mí me invitaron a contar los entretelones del fallo de Romero Cacharane, y de hecho entrevisté con Hugo Romero Cacharane en una ocasión en que estuve en Mendoza, y también incluí un poco sus impresiones sobre el tema en ese artículo. Pero ahí cuento algunas cosas que son importantes, porque es para una relectura del fallo, ¿no? A la Corte llegan dos casos. Llega el caso Romero Cacharane, que era una sanción disciplinaria, y llega otro caso, Siri Quintana, que era uno de los casos que el doctor Gustavo Iglesias había participado o intervenido para que llegue. Era una salida transitoria el caso de Siri, que por supuesto tenía una robustez mayor, porque si entrábamos en el juego de si la cuestión es administrativa o no, la sanción disciplinaria es más debatible que una salida transitoria, ¿no? En ese punto. El caso de la salida transitoria, el caso de Siri Quintana, era mucho más fuerte que el caso Romero Cachete. El asunto es que el dictamen del Procurador General de la Nación se produce simultáneamente, prácticamente, los dos casos. Y fíjense qué interesante. El Procurador General de la Nación pide el rechazo del recurso ante la Corte en Romero Cacharani, pero pide la admisibilidad del recurso en el caso de Siri Quintana, que era una salida transitoria. Entonces, la verdad que el escenario era mucho más favorable en el caso de Siri Quintana en todo sentido. No había el problema de la sanción disciplinaria, el dictamen del procurador era favorable, pero ¿qué es lo que pasó? Siri Quintana no volvió de su salida transitoria. Entonces, la Corte manda oficio para tratar de ver, apareció Siri Quintana, la Corte claramente quería decir lo que dijo en Romero Cacharane, pero no, Siri Quintana no apareció nunca más, entonces no le quedó alternativa a la Corte que pronunciar y decir lo que tenía para decir en Romero Cacharane, que de alguna forma era el caso más débil, ¿no? Porque tenía dictamen desfavorable del procurador, tenía la controversia de la naturaleza administrativa de las sanciones. Entonces, claro, mucho se dijo en su momento que la Corte quería reafirmar el derecho al recurso, incluso en cuestiones de origen administrativo, pero la realidad es que no le quedó mucha opción. O sea, le quedó ese caso y bueno, lo dijo ahí. Y lo dijo con contundencia, esto sí, es cierto, ¿no? Eh, la Corte dijo que hay derecho al recurso en la etapa de ejecución, también cuestionó esta idea de diferenciar y de cuestiones de origen administrativo, de la sustantivo penales, como para restringir garantías, pero la clave del fallo es aquello que es el obiter dictum del pronunciamiento, a mi juicio, pero que termina siendo punto central de su razonamiento. Y es,
¿Cómo llega, según el voto de varios de sus jueces, que constituyen mayoría incluso, a afirmar la Corte que hay derecho al recurso? Bajo el siguiente razonamiento. La Corte dice, hay derecho al recurso durante la etapa de ejecución, porque durante la ejecución están vigentes todas las garantías. Entonces, este razonamiento lo que terminó generando es una fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula es, cuando usted tenga un problema procesal o alguna duda procesal, fíjese cómo se resuelve en el proceso de conocimiento, porque todas las garantías que están allí previstas son aplicables a la etapa de ejecución. Y era la fórmula que nos deja. Claro, uno la piensa en sentido amplio y dice, bueno, es una fórmula muy garantista. Pero claro, la implementación de este ideal, ¿no? Fue muy dificultosa, hasta diría yo imposible. Porque cuando uno empieza a tratar de buscar o de comparar los problemas procesales que se presentan en la ejecución, encuentra que tienen fundamentos totalmente distintos a los problemas que se desarrollan en el proceso. Por empezar, el sistema de garantías del proceso está diseñado en torno a la situación de un imputado que tiene estatus jurídico de inocente. Entonces, todo ese sistema de garantías está fortalecido por ese estatus jurídico. El indubio pro reo deriva del estado de inocencia, el onus probandi, la igualdad de armas, no deriva estrictamente del estatus jurídico inocente, sino más que nada para complementar o contrarrestar la diferencia en materia de acusación y defensa. Pero a lo que voy es que toda esa igualdad que no es posible de materializar totalmente, está equiparada con el fortalecimiento de el estado de inocencia que genera que la duda está en mi favor y que lo único que puede llevarme a la condena es la certeza negativa, positiva, la certeza apodíctica. Entonces, toda esa estructura que genera un sistema de balance y contrapeso que pone al imputado de una manera un poco mejor frente a la acusación, está cimentada sobre un estatus que durante la ejecución se perdió. Ya no lo tengo, estoy condenado. Entonces, claro, cuando quiero resolver problemas de manera refleja con el proceso, bueno, no encuentro manera digamos, de amalgamar esos principios. Y lo que yo propongo no es, por supuesto, dejar sin garantías a la etapa de ejecución, sino la construcción de un sistema propio de garantías, ¿no? Si ustedes se ponen a fijar y toman cualquier garantía, todas tienen particularidades que hacen imposible tratarlas de la misma manera que en el proceso. Por empezar, el indubio pro reo, en la ejecución, debe cimentarse en un principio distinto. No puede hacerlo en el principio de inocencia, porque no hay inocencia. Entonces ya ahí tengo una dificultad. Tengo que pensar al indubio pro reo desde otro lugar. Y no voy a dar las soluciones de cada garantía porque sería imposible hacerlo. Les dejo los problemas, este, y podemos seguir discutiendo por otras vías, digamos, por las redes sociales, por donde le parezca. Eh, ¿Qué pasa con el derecho de defensa? Bueno, claro, el derecho de defensa hay en todos los procesos, pero en la etapa de ejecución es mucho más difícil garantizar el derecho a ser oído, por ejemplo. La persona, durante el proceso, en las etapas de investigación preliminar y en la etapa de juicio, tienen en todos los ordenamientos procesales el derecho a la defensa material. ¿Con qué límite? Con el límite de la pertinencia, este, y pertinencia que termina definiendo quién dirige el proceso, ¿no? Entonces, cada vez que quiero declarar, sí, venga, declare. Ahora, cuando quiero declarar repetido o sin pertinencia, sin vinculación con el objeto procesal, bueno, está, no, hay un límite para esa declaración. Tanto en la etapa de investigación preliminar como en la etapa de juicio. Esto se comporta de manera similar. Bueno, ¿cómo sería la etapa de ejecución? Tengo algo para decir, llévenme al juzgado. O sea, todos los días tengo algo para decir que estoy preso. Y les garantizo que todos los días tengo algo pertinente para decir y algo distinto.
Entonces, claramente uno diría, no, bueno, el derecho a ser oído o el derecho de defensa material no puede ser igual, al menos desde el punto de vista de su implementación. Y entonces tenemos que pensar estrategias distintas para garantizar el derecho a ser oído, como por ejemplo la creación, que en algunas jurisdicciones existe, de la figura del representante o secretario de actuación de los jueces que está dentro de la prisión y que entrevista a la persona, transmite aquellas cuestiones que la persona pide libertad de forma directa. Porque el derecho a ser oído, el derecho de defensa material, no es el derecho de defensa técnica. El derecho de defensa técnica es otra cosa. Que los jueces y juezas, cada vez que la persona pide libertad quieran decir algo, indiquen que la tiene que decir a través de su defensor, este, es una forma cómoda de evitar el derecho a ser oído. No, no, el defensor va a decir lo que tiene para decir. También va a transmitir lo que el defendido quiera transmitir, pero el defendido quiere decir algo, él quiere ejercer su derecho de defensa material. Y en ese aspecto, claramente hay dificultades en la ejecución adicionales a las que se presentan en el proceso de conocimiento. Otros problemas, como por ejemplo la congruencia, problemas derivados de lo que podríamos trasladar de alguna forma, como el principio acusatorio, sintéticamente responder a la pregunta de cómo se resuelve o cuál es la vinculación que tienen los jueces para resolver un caso cuando el Ministerio Público Fiscal está de acuerdo con nosotros, con los defensores. Eh, Eso en el proceso de conocimiento uno diría, no, bueno, ya está tarifeño, está resuelto, no puede haber condena sin acusación. El problema es que en la ejecución los fallos no son condenas y las pretensiones del Ministerio Público no son acusaciones. Entonces, es difícil tomar prestado esos principios, sobre todo desde el punto de vista de sus fundamentos, como para trasladarlos tan fácilmente. Y los jueces y juezas están ávidos de esto y saben estas dificultades y las marcan, ¿no? Entonces, claro, el desafío es que los jueces nos piden que le expliquemos por qué teníamos asimilar, o tenemos que asimilar un dictamen fiscal sobre una libertad condicional a una acusación formulada en juicio. Y la verdad que nos resulta muy dificultoso hacerlo. Claro, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Decimos Romero Cacharane, sacamos la carta de Romero Cacharane, la tiramos y es nuestra carta de triunfo. Pero en cuanto nos tiran un poquito más desde el punto de vista técnico sobre ese asunto y entramos en dificultad. Entonces mi propuesta pasa a ser, en este trabajo, que ya les digo, está publicada en mi tesis doctoral y está en Editores del Sur, es que cada una de esas garantías tiene una forma de materializarse por fuera de la forma en la que se mantiene el proceso, desde el punto de vista intrínseco, es decir, dentro de la ejecución misma. Hay una imparcialidad del proceso de ejecución. Hay una correlación entre la pretensión del Estado y el fallo, también autónoma. Hay, digamos, un indubio pro reo propio. Hay también un onus probandi a su modo o ciertas formas de distribuir las cargas probatorias entre la defensa de cuáles son nuestras responsabilidades probatorias y las responsabilidades probatorias del Estado, también propias y según los trámites, porque yo diría que no es lo mismo la responsabilidad probatoria en un incidente de libertad condicional que la responsabilidad probatoria en una discusión, por ejemplo, en términos del derecho a condiciones carcelarias dignas, o en un caso de trato cruel, inhumano, degradante. Entonces, o en el caso de una prisión domiciliaria, donde me parece que, por ejemplo, cuando tengo o planteo cierta imposibilidad del Estado de suministrar un tratamiento acorde a una afección que transforma la pena en un trato que los defensores tenemos cierta responsabilidad probatoria o cierta carga de precisar cuál es la afección que nuestro defendido padece y cuáles son los tratamientos que la administración no puede suministrar y que debieran suministrarse. Porque si no, nuestro planteo sería, pido la prisión domiciliaria porque no se le puede dar la enfermedad, no se le puede dar el tratamiento a mi defendido. ¿Qué tratamiento? No sé, yo o no probando y no tengo ninguna carga probatoria. Y esto, la verdad es que nos pone en un lugar de debilidad
frente al ejercicio de nuestra pretensión. Entonces, también hay responsabilidades probatorias eh, diferenciadas en la ejecución. No, no todo se resuelve con el onus probandi, porque la diferencia entre el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución es que la posición de la defensa en el proceso de ejecución es una posición activa. Hay un poder jurídico de acción en las pretensiones que deducimos en favor de nuestros defendidos. A diferencia del proceso de conocimiento, donde, si bien los códigos procesales modernos generan la necesidad y la obligación de tener una postura activa, ¿no? Por diseño procesal, y una teoría del caso y todo lo que ustedes conocen, y técnicas de litigación diferenciadas al proceso mixto, no deja de ser reactiva nuestra posición. Hay una imputación frente a la cual reaccionar. En cambio, en la ejecución, la propuesta del ejercicio de la pretensión surge de la defensa. El, el- el procedimiento de ejecución dentro del proceso, hay distintos procedimientos, se impulsa a partir del ejercicio de un poder jurídico que detenta a la persona privada de libertad y que no es más que, como todo poder jurídico de acción, la creencia de tener un derecho. Me refiero a la creencia porque no necesito la certeza para litigar. Me basta con creer tener derecho para ejercer mi poder jurídico de acción. Y luego la jurisdicción definirá si tengo o no ese derecho o si hay que proteger algún derecho en juego. Entonces, esta lógica que invierte la posición de los sujetos procesales me impide pensar el caso Romero Cacharane como la solución de todos los problemas. Creo que, de hecho, mi motivación para el trabajo que efectúe y para que, digamos, tomar o elegir este tema como tesis doctoral, se deriva de que Romero Cacharne no me sirvió nunca para poder resolver los problemas procesales como defensor. Entonces, casi que fue una necesidad más que una idea muy iluminada. Digo, bueno, si no propongo algo, no, Romero Cacharne no me sirve. Y es complejo que el pronunciamiento más importante en términos procesales de la Corte no nos sirva, ¿no? Bueno, a todo esto se le agregan distintos aspectos también, la oralidad, por ejemplo, ¿no? La oralidad es un imperativo en el proceso de conocimiento y no es un imperativo en el proceso de ejecución, no puede ser. No me parece conveniente que todos los asuntos, ni conveniente ni posible, que todos los asuntos se resuelvan mediante audiencia oral en el proceso de ejecución. Por eso los códigos, a mi juicio, son muy responsables en resolver esto medio. Todas las cuestiones se resolverán mediante audiencia oral. Bueno, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando con la oralidad? Y los operadores jurídicos van a empezar a filtrar. Cuando ya entonces no se decide con criterio qué asuntos deben resolverse oralmente y se pone en la ley y le dejamos la cuestión en manos a los operadores jurídicos, lo que va a terminar pasando es que van a ser mucho más las cuestiones que se van a resolver por escrito que las orales. Entonces, nuevos peligros derivados de no comprender la diferencia entre procesos de ejecución y conocimiento. La publicidad, garantía fundamental en el proceso que viene de la mano de la oralidad. Bueno, y yo diría, no sé si en ejecución todas las incidencias deben ser orales. Hay asuntos en los que se va a ventilar o se pueden ventilar cuestiones que hacen al derecho a la intimidad de la persona privada de libertad o que pueden implicar revictimización respecto de malos tratos o tratos o vejaciones sufridas que tengo derecho a expresar ante en un marco de un procedimiento judicial ajeno a la mirada de terceras personas no involucradas. Es cierto que la publicidad favorece el control de la ciudadanía en los actos de gobierno, pero digo, hay un contrapeso también con otros tipos de principios, como por ejemplo el derecho a la intimidad de la persona privada de libertad, que no se pierde con la condena. Entonces, como ven, todas las garantías adquieren dimensiones diferenciadas en la etapa de ejecución. Y esto a mí me parece que genera, de alguna forma,
la necesidad de reformulación en términos procesales de la lógica con la que se han manejado y se vienen manejando y diseñando los procesos. Los procesalistas clásicos, y me refiero a los procesalistas no penales, a los procesalistas en particular, el derecho procesal o la teoría general del proceso, eh, se construye a partir de la teoría general del proceso civil. Tiene resuelto esto hace muchísimo tiempo. Si ustedes leen o toman cualquier libro de teoría general del proceso, se divide en procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Procesos de ejecución, ¿sí? O sea, entienden a la ejecución como un proceso, no solamente uno, sino uno por cada tipo de título a ejecutar. Y el proceso civil tiene resuelto esto y lo trata como un proceso. No sale a pedir principios del proceso conocido. Toma diferencia. Me parece que en, en el derecho procesal penal hay que tomar ese ejemplo. Entender a la ejecución como un proceso, no como un procedimiento del proceso penal, no como un proceso autónomo, que no es más ni menos que la ejecución de un título, de un título ejecutorio. La sentencia es un título ejecutorio. Y esto genera entonces el inicio de un proceso con su particular sistema de principios, su particular sistema de garantías, sus procedimientos. Y todo esto requiere un diseño hipercomplejo que lejos están nuestros códigos de aporte. Por eso para mí, eh, los aspectos procesales no, nos tienen un tanto acorralados, porque las herramientas y las normas procesales no nos dan soluciones, nos dan más problemas que soluciones. Y hay que encontrarlas en los sistemas de principios que no nos queda otra que proponerlos o fundarlos pretorianamente por el momento, hasta que nada, logremos que se tome al proceso de ejecución como lo que yo creo que es un proceso. ¿Mm? Bien, quiero dejar estos últimos 20 minutos para sus intervenciones, que pueden ser con micrófonos, si es más fácil, me estoy quedando sin voz además. Este, pero nada, no, no quiero tampoco seguir hablando y monopolizar la palabra. Prefiero escuchar sus opiniones, inquietudes y tratar de responderlas. Rubén, hay dos preguntas por escrito, no sé si las llegaste a ver. Ah, bien, a ver. Fernanda Teruel y Sí, Eugenio Bolotner. pocas salidas, sumado a los escasos recursos, círculo vicioso. En Mendoza. Bueno, Mendoza debe ser dificilísimo resolver problemas de legalidad en Mendoza, porque en Mendoza tenemos la situación previa al Código de Ejecución Penal de Mendoza. O sea, hay personas que están regidas, todavía debe haber personas que están a las que les rige la ley de adhesión previa al Código de Mendoza. Después aparece el Código de Ejecución de Mendoza, que es más gravoso, y luego aparecen reformas al Código de Ejecución de Mendoza, con lo cual hay personas condenadas antes y después de las reformas del Código de Mendoza. Y ahora aparece la 27375, que no tengo claro cómo navega o cómo este, interactúa con la ley penitenciaria mendocina. En consecuencia, la construcción de la ley aplicable, el derecho de ejecución en Mendoza debe ser caótico. Debe ser muy difícil enseñar derecho de ejecución en Mendoza, este, y sobre todo ejercer la actividad. Eh, pero bueno, salvo que de lo que me estén hablando sería de, en Mendoza, pero federal. Entonces, no aplica nada de lo que dije. De 24660 siempre y se aplica, por supuesto, antes y después de la reforma. Pero claramente la 27375 es en prácticamente todos los aspectos más dura que la 24660. Eh, ¿Existe la posibilidad de los efectos? La Constitución 56 la trate la Corte Interamericana. Bueno, primero tendría que tratar la Corte nuestra, ¿no? Que no viene haciéndolo y que las señales son bastante
malas, porque hubo un par de planchazos de 280, que si bien es bastante ya extendida la posición de la Corte respecto de que la declaración, digamos, de admisibilidad o de no tratamiento de los asuntos por parte del artículo 280 no implica pronunciamiento sobre el fondo del asunto traído a estudio. A mí, cuanto menos, me parece una bastante mala noticia que la Corte me diga que un asunto, o al menos, por lo menos, mientras se mantenga la misma composición, ¿no? Que un asunto en el que se denuncia un derecho constitucional, eh, o se cuestiona la constitucionalidad de una norma en el marco de la ejecución de una pena, existiendo Romero Cacharane, la Corte me diga que no es importante para tratar y esperar que luego de eso la Corte diga es inconstitucional. ¿Cómo se sentirían todas las personas a las que le dijeron que no era muy importante el tratamiento del asunto si después la Corte tiene pensado declararla inconstitucional? Eh, en la hipótesis de que la Corte se pronuncie en algún caso, bueno, habría que ver de llevar el caso a la Corte Interamericana. Tengo por ahí la noticia de que existe un caso similar en la Corte tramitando contra Perú por algún asunto parecido al 56 bis. Así que quizá la Corte Interamericana emita un pronunciamiento eh, y dé pautas que nos sirvan eh, si es que avanza ese proceso contra Perú, cuyo detalle no tengo por el momento, pero que hasta donde sé, se trataba de la privación de un beneficio penitenciario por determinada categoría de delitos. Eh, También hay un asunto un tanto ruidoso proveniente de la Corte Interamericana en el fallo Plácido Sacarvalho, fallo que asumo que todos y todas conocen, pero si no brevemente cuento, que tiene que ver con un problema también que tiene muchísimos asuntos para trabajar, tanto teóricos como prácticos, que es la compensación de pena por trato cruel e inhumanos o degradante. En el caso de Plácido Sacarvalho, todas y todos saben que la Corte determinó, la Corte Interamericana, compensar a todas las personas privadas de libertad en ese centro de detención con la contabilización doble del tiempo de encierro, dado los niveles extremos de sobrepoblación y tratos crueles e inhumanos sufridos. Pero también en ese pronunciamiento la Corte dijo que esa compensación automática no debía proceder para los casos de personas condenadas o imputadas, lo que es más grave todavía, por delitos contra la vida, contra la integridad sexual y contra las personas. En consecuencia, admitió el trato diferenciado eh, por naturaleza de delito en algo que es bastante más complejo, me parece, que la concesión de una salida transitoria, que es la compensación por violación a un derecho humano. Me parece que la Corte no va a seguir ese razonamiento, no puedo pensar que la Corte Interamericana siga ese razonamiento, pero admitir que a una persona se le puede violar los derechos humanos este, por la naturaleza de su delito sin necesidad de compensar, no es una noticia muy auspiciosa respecto de admitir no darle una salida transitoria por la naturaleza del delito. Digo, pareciera como mucho más grave aquello que se dijo en Plácido de Sacarvalho, no, pero no me parece que la Corte Interamericana vaya a seguir esa línea eh, en un caso de trato diferenciado en términos de los regímenes de ejecución. La clave será si la Corte entiende que los institutos del régimen progresivo son obligatorios para los estados derivados del principio de reinserción social, o no, ¿no? Que es la defensa que normalmente ejerce quienes convalidan este tipo de limitación. Es decir, yo tengo obligación de resocializar. ¿Cómo resocializar? Es un discrecional de
cada estado. Entonces, si yo quiero resocializar estos delitos con libertad condicional y estos no, puedo hacer, sin problema. Esa es la defensa que normalmente hacen. Ahí me parece que estará la batalla en la Corte, aunque yo creo que incluso aceptando ese punto, una vez que los estados deciden resocializar con libertad condicional, no están habilitados para establecer distinciones sin compromiso con el principio de igualdad. Eh, entonces, me parece que también no solo la cuestión de resocialización, sino el principio de igualdad puede llegar a ser dirimente en la discusión. Aquí parece casi perdida, más allá de casos aislados de inconstitucionalidad, y los tribunales superiores, con excepción de, creo que el Tribunal Superior de Entre Ríos, tiene un procedimiento de inconstitucionalidad, eh, y creo que Salta también, no sé si el Tribunal Superior, pero en definitiva, alguna sala de alguna Cámara de Casación, pero en líneas generales los fallos de tribunales superiores se inclinan por convalidar estas restricciones o limitaciones, que son distintas a la reincidencia, ¿eh? No, no, no son comunes son distintos. Una cosa es privar de beneficios por la naturaleza del delito y por la reincidencia. Los argumentos, la verdad, por más que quieran pensarse equiparados, no los. Chipoletti. Una causa llevó a la corte. Ah, bien, bueno, acá tenemos entonces, estamos hablando del Tribunal Superior, ¿no? De Río Negro. Este, tenemos entonces ahí la Corte Suprema. Bien. La convalidación entonces de este tipo de medidas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra intervención? No sé si puedo, Sebastián, pasar a algún este, parroquial, digamos. Nosotros tenemos, como Obvio. dijo Sebastián, que yo dirijo un instituto de estudios jurídicos en la Universidad de Palermo. Ese instituto tiene, además de distintas actividades que llevamos adelante, la mayoría son proyectos de investigación, algunas son actividades que hacemos virtuales o en la misma universidad, eh, y son todas abiertas, las que organizamos. Además, en el sitio del instituto hay también eh, información colgada, documentos que producimos. El último de ellos es una descripción del estado de situación normativa de la ejecución penal en la Argentina, con links a todas las legislaciones, puede resultarle interesante. Entonces están invitadas e invitados a ingresar al sitio o al Instagram que es inegep.up. Y después, bueno, mi Instagram personal es ralderetelobo, ralderetelobo, por si por alguna razón tienen alguna cuestión para contactar o algún asunto que ustedes en el desempeño de su tarea este, crean que yo pueda serles útil para una consulta, bueno, podemos conversar e incluso seguir conversando sobre estos asuntos, ¿sí? Tantas cosas que me parece que he abierto y dejé más interrogantes que respuestas, pido disculpas, pero bueno, un poco la idea era tratar de dar un panorama que permita esos disparadores como para continuar pensando, ¿no? Y que, bueno, pasado entonces el chivo. Bueno, Rubén, no sé si hay alguna pregunta más o comentario, pero bueno, excelente, Rubén. La verdad que interesantísimo. Aparte uno ve el intercambio que se genera, o sea, creo que les ha sido útil a los que están participando aquí. Así que bueno, ante todo les agradecemos también esa participación activa en la clase. Así que bueno, Rubén, no sé si querés agregar algo más. Si no hay comentarios, podríamos ir terminando. Te queremos liberar, no queremos agotar tu voz más tiempo, así que
pero No, excelente, por parte, la verdad que excelente. no, no, simplemente agradecerles por la participación, la atención, y no, simplemente quedar abierto, ¿no? Para continuar discutiendo y debatiendo estas cosas. Como podrán ver, son cosas que me interesan, me gustan, así que estoy siempre disponible para debatirlas, trabajarlas y a su disposición también para continuar trabajando sobre ellas. Así que, simplemente eso, saludarlos y agradecerte también, Sebastián, por la invitación y a la Defensora General por el espacio, para este espacio. No, no, agradecidos a vos por tu tiempo y por aceptar estar aquí y bueno, por eso, por la clase que fue excelente y creo que muy, muy útil. Así que eso, los agradecidos somos nosotros. Así que bueno, seguimos en contacto, entonces pronto anunciaremos cuál va a ser la clase de noviembre. Así que, pero bueno, eso más adelante. Bueno, Rubén, agradecerte nuevamente y estamos en contacto. Hasta luego a todas y todos. Buenas tardes.